Adelante. Vale, muy buenas tardes. Arranquemos entonces con la mesa número 3, enfocando en las ciencias jurídicas y derechos humanos. Así que inmediatamente pasamos a la ponencia de Damián Pizarro de Argentina. 50 años no son nada. Damián, tenés la palabra. Un gusto verte escuchando. ¿Qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes. Bienvenidos a 50 años no son nada. Especialmente agradezco a Ricardo, a las autoridades de la UCAIG. Ricardo, qué bueno verte sonreír siempre. Y a quienes posibilitaron esta actividad. A los profesores y profesoras presentes, a los maestros y maestras, compañeros y compañeras presentes en la mesa y además asistentes. Me dejo para el final de esta ponencia una pequeña sorpresa. 50 años no son nada, es un trabajo académico que justamente cumple, bueno, con las premisas que tenemos, ¿no? Unir a estas dos naciones, seguir trabajando justamente por la integración, compartir derechos, ¿no? Más interesante que compararlos, y hacer memoria, un poco tomando también la postura de lo que recién compartía nuestro compañero. 50 años no son nada es una clara alusión a la convergencia que creemos que existe en el reciente triste aniversario que se dio en Chile, el golpe cívico, político, militar sufrido por Allende y por todo el pueblo chileno, y la situación de la región que se daba también en esos tiempos, Argentina pasando de una democracia peronista rápidamente a una dictadura militar, sino a la más sangrienta de su historia. Y también, bueno, haciendo una referencia al tango de Gardel y de Lepera, que fue escrito allá en 1934, quienes perdieron la vida en 1935. Voy a compartir una pequeña imagen que nos sirve un poco como para recordar de qué estamos hablando, si me lo permiten. 50 años no son nada, van a ver a la izquierda un poco el accionar de los medios allá por 1973, cuando sucedía este estallido en Chile. Van a ver también la nota que le están haciendo al general Perón en las afueras de una casa en Vicente López, creo que es, o en Olivos, no me acuerdo, en donde lo están entrevistando sobre la situación que se había dado horas antes en Chile, donde él da un poco de su opinión respecto a lo que había sucedido, y establece un poco la pauta y la creencia que llegaba aquí a la Argentina, esto de cómo lo habían eh, de cómo lo habían lastimado a Allende, independientemente de su orientación o sus ideas o el descontento económico o social que podía existir. Después, bueno, seguido a ello debajo la foto de Perón y su esposa con Augusto Pinochet y su esposa. También a la izquierda o en el centro de la escena, Videla con Pinochet en un saludo protocolar, pero hasta ideológico y político de ese tiempo. Y debajo, un acto que se dio hace muy poquito en el Centro Cultural Kirchner, aquí en Argentina, donde, entre otras cosas, además de recordar estos sucesos históricos, también dentro de ese mismo estudio histórico y análisis, también se retiraron lo que eran las condecoraciones que tenía Pinochet en Argentina. Un poco como para recordar, sé que algunos colegas ya han hecho la labor histórica de ver un poco hacia atrás, y se podría decir, han contado un poquito sobre la historia de esos tiempos. Lo cierto es que la Real Academia Española define justamente al golpe de Estado como una destitución repentina, perdón, y una sustitución. Justamente habla sobre la fuerza y sobre medios inconstitucionales, justamente contra quienes ostentaban el poder político en ese tiempo. Se producen levantamientos, se producen rebeliones y se produce el desmantelamiento de las instituciones constitucionales. En Argentina siempre se habla sobre grietas, ¿bien? Y siempre se habla sobre lo endeble que es la democracia. También se habla de la región, ¿no? De esa manera. Lo cierto es que hasta ese momento la Constitución chilena
y la institucionalidad política chilena era muy fuerte, al menos la información que llegaba aquí a la Argentina, o como lo veíamos desde aquí. Que se entienda que esta mirada de 50 años no son nada tiene que ver con una mirada, como dice Ricardo, de este lado, pero bueno, de este lado de la cordillera, unidos por la cordillera, ¿no? Pero de este lado. Y que justamente la destitución de quien había asumido como presidente del país, el primer presidente con una orientación marxista, a través de elecciones democráticas, y que justamente había desembocado luego en una convulsión social, en una grave convulsión social. Bueno, ya saben algunos que comenzó allá por el mes de agosto, cuando la Cámara de Diputados empezó a hacer referencia al artículo 39 de la Constitución Política, que justamente era empezar a fiscalizar los actos de gobierno, bueno, lo que se llamaba en ese momento una especie de golpe blando, que después terminó derivando, bueno, en definitivamente un golpe de Estado, ¿no? Con toda una situación de suma violencia, con Allende encerrándose en la Casa de la Moneda, si no me equivoco, con algunos generales y con algunas personas de su confianza, bueno, que acaba con la muerte de él, el supuesto suicidio, que dicen que después, bueno, confirmado eso por las personas que lo rodeaban, pero hasta la figura del suicidio quedaba de un lado o del otro lado de esta grieta, la cual en Argentina siempre decimos, ¿no? Porque el relato del suicidio para algunos era un relato de cobardía, ¿bien? Y para otros era un relato de valentía. Entonces eso generaba justamente esta división en bandos, ¿no? Y en Argentina nos pasa mucho eso. Por eso digo, no es para comparar, sino para compartir que en Argentina todo lo vemos siempre desde un lado o del otro y hasta el mismo hecho. Bien, y contando con especialistas en historia como los que están aquí sentados, que seguramente pueden dar mayor claridad sobre eso, que es cómo contar un hecho, bien, o cómo cambiar la historia a veces en la forma en la que hacemos el relato, ¿no? Entonces, lo cierto es que cuando, un poco volviendo a lo que les comentaba antes, de lo de cómo se lo veía esto, ¿no? Por ejemplo, se contaba sobre un violento golpe de Estado que acabó con una de las democracias más estables de Latinoamérica, ¿bien? Y que comenzó justamente una dictadura que duró 17 años y fue una de las más despiadadas de la región. En ese momento, cuando lo van a buscar a Perón, les comentaba, decía, Allende no ha fracasado por él, lo han hecho fracasar. Esos apurados que hay siempre en las revoluciones, los apurados lo han lanzado contra la reacción y la reacción lo ha jodido. Bien, es un video que está en YouTube, se los recomiendo, muy interesante por el contexto histórico, ¿no? Y por también esto de encontrar a un presidente en la puerta de una casa y preguntarle, algo que hoy sería casi imposible. Y después, bueno, también con el tiempo, pero esto, las dos fotos, ¿no? La foto de Perón hablando y apoyando al pueblo chileno, pero también Perón le envía 2 emisarios, según, ¿no?, informes que se han encontrado y que lo han ventilado en este último tiempo. Por ejemplo, el caso de Juan Manuel Abal Medina, dijo, Perón le envió 2 emisarios a Allende con 8 días de diferencia, diciendo que la conspiración estaba absolutamente en marcha y que la encabezaba Augusto Pinochet. O sea, Perón se ponía de este lado. Pero también, ¿sí?, envió representantes al momento de la asunción de Chile para recomendarle, por ejemplo, la disolución de los partidos políticos y de alguna manera que se aparten aquellos partidos políticos que eran con identidad marxista, ¿no? Entonces digo, bueno, esto que siempre queda, como les digo, en ambos lados de una grieta ideológica, ¿bien? Y que los hechos nos han puesto en que, bueno, nada, que ciertamente ha pasado ya 50 años, hay muchísimas cosas que no han podido subsanarse, hay muchísimos temas que no han podido solucionarse. Bien, hoy, a 50 años, el presidente actual de Chile se encuentra justamente ante un gran desafío. Bien, y digo el presidente actual porque el anterior y el que siga después también, ¿sí?, que es que la calidad política ha desmejorado. Bien, no solamente en Chile, sino también en la región, pero digo, y en Argentina también, la calidad en Chile ha desmejorado. La que falló en 1973 y que se entiende que está fallando actualmente, y eso se ve a través de las distintas encuestas y demás, donde la reprobación lleva hasta posicionarse en espacios de derecha. Bueno, eso explica también la pérdida o el fracaso. Damián, Sí. perdón por interrumpirte. Le queda un minuto, ¿sí?
Sí, cómo no, gracias. Entonces, también la pérdida en las elecciones constitucionales, bueno, eso demuestra que de alguna manera se ha generado un malestar y que aún persiste. Sabemos que es muy difícil en 10 minutos contar un poco toda una investigación o un trabajo que hicimos hecho, pero en este momento lo que hago es acceder a mi sorpresa, ¿no? Le doy la palabra a quien de alguna manera es mi copilota de esta ponencia, que no solo aportó la conclusión, sino que fue la luz, la brújula y la bitácora de este intento de aportar un poco de integración. A la doctora Verónica. Si Verónica puede. Bueno, Dami, todo lo que dijo son mentiras. Con respecto a mí, él me pidió ahí porque él no se puede sostener solo y acaba de dar muestra acabada de que sí. La única reflexión que aporto para cerrar entonces las ideas de Damián, que van a estar obviamente explicitadas y ampliadas en el artículo que ella está combinadísimo a hacer, tienen que ver con una invitación a reflexionar como sociedades en integración jurídica. No somos abogados y abogadas solamente los que hacemos y las que hacemos integración jurídica, sino hay dos sociedades en este momento, la chilena y la argentina, que están completamente atravesadas por una conflictiva de repensar y resignificar la democracia, posiblemente con ideas más de Bobbio que idealistas, y en este contexto entonces observar que podemos hacer un recorrido histórico, penoso y triste, por cierto, pero que nos tiene que dar un aliento para superarnos en la integración. Así que hecha la invitación, gracias y acá cierro.